Del de ventilación sí me acuerdo haberlo escuchado, el otro no me acuerdo si lo vi o no. Bueno, vamos a trabajar con la presentación entonces de ventilación y voy a compartirles, vamos a hacer un ejercicio con referente a lo que viene siendo las enfermedades obstructivas y restrictivas. Es el video que les compartí ahorita del grupo 503, creo, que nos reunimos. Entonces, primero que nada, vamos entonces a ver la presentación de ventilación, que en este caso es el video que les compartí yo la semana pasada. Entonces, si tienen alguna observación, me la hacen saber para poder trabajar un poquito con ella y al mismo tiempo poder hacer el ejercicio en Excel. Si estuviéramos en clases presenciales, lo que haría yo con ustedes en este momento es, les estoy compartiendo ahorita aquí la pantalla, ¿no? Les compartiría esta presentación y al mismo tiempo estaríamos haciendo el ejercicio en el pizarrón para hacer un cuadro diferencial de las enfermedades obstructivas y las enfermedades restrictivas. Entonces, en la actividad de la lectura veíamos conceptos que tienen que ver con ventilación, con volúmenes, con restricciones. Por ejemplo, hablaba mucho de lo que es el tema de la obesidad, hablando de las restricciones pulmonares, del flujo. Y sí me gustaría compartir con ustedes ahorita lo que tiene que ver el concepto de ventilación. Entonces, esas diapositivas es un video que yo les subí a ustedes donde podemos nosotros ver conceptos hablando de la fisiología de la respiración. Entonces, la ventilación pulmonar es todo el fenómeno respiratorio que tiene que ver con dos fases, lo que es el intercambio de aire del flujo hacia adentro del pulmón y el flujo de aire dentro del pulmón hacia el exterior, que es la expiración. Este intercambio gaseoso entre la atmósfera y los alvéolos es lo que nos va a permitir a nosotros ventilar. Cuando hablamos de la respiración externa, nos vamos a referir solamente a lo referente al intercambio de gases de la circulación de los capilares sistémicos hacia el pulmón. Y cuando hablamos de respiración interna, nos referimos nosotros adentro del pulmón en el proceso en el cual el alvéolo abre, libera el CO2 que tiene y capta el oxígeno para nuevamente pasarlo hacia el alvéolo. En este fenómeno de inspiración que decíamos ahorita, o inhalación, tenemos factores que van a conllevar a que nosotros tengamos una buena mecánica ventilatoria. Los que nos ha tocado en alguna ocasión sufrir del botonazo, pues, ay, se no puedo respirar, me suelto un poquito el abdomen, lo libero. Entonces, el diafragma tiene restricción para contraerse, ya sea para bajarse o para subirse. Durante la inspiración, el aire que ingresa por nuestra boca o por la nariz pasa hacia lo que es el pulmón, el diafragma se baja, ¿sí? Y los músculos del tórax se expanden. En los pacientes pediátricos es fácil ver esto, porque normalmente la masa muscular es poca, ¿sí? Y en los fenómenos que decíamos cuando evaluamos al recién nacido, que lo vieron en la fisio de la madre y el recién nacido, cuando evaluaron el Apgar, o más que nada en el Silverman, esa disociación tóraco-abdominal es visible en estos pacientes. Entonces, los músculos se expanden y el diafragma se baja. Eso nos permite aumentar el espacio en la caja torácica. Cuando es la expiración es lo contrario, el diafragma se sube, los músculos se relajan y se hace más chiquita la caja torácica y eso facilita que el aire salga a través de la boca o a través de la nariz. Cuando hablábamos de ese intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, durante la inspiración, en este caso interna, ese intercambio de sangre pulmonar se va a producir de manera pasiva. El eritrocito tiene facilidad o fijación hacia lo que es el dióxido de carbono. Sin embargo, al haber mayor cantidad de oxígeno, este lo suelta y captura el eritrocito el oxígeno. Por lo tanto, en el capilar pulmonar, en el alvéolo, esto va a permitir que la sangre que ingrese al pulmón pues tenga oxígeno. A este fenómeno se le conoce difusión pasiva. En la tablita que vamos a hacer ahorita en el ejercicio,
vamos a hacer un ejercicio que tenga que ver con estas principales enfermedades, hablando de las enfermedades restrictivas y las obstructivas. Por ejemplo, de las restrictivas tenemos aquí neumonía y bronquitis, que decimos que en este caso, tanto la neumonía como la bronquitis, lo que van a tener a expensas de bacterias o de virus, un problema que es procesos inflamatorios a nivel de lo que es el alveolo. El diagnóstico en estos casos sería a través de una radiografía del tórax, y el tratamiento, pues aquí más que nada, lo que yo les quiero pedir es el ejercicio que hagamos es intervenciones de enfermería. Yo puedo hablar de antibióticos, puedo hablar de medicamentos o analgésicos, pero hablando del reposo, la dieta, la hidratación, los signos vitales, la posición del paciente, eso es lo que más me gustaría que ustedes desarrollen en una tablita que vamos a hacer ahorita en Excel. Si ustedes observan, las diapositivas están muy económicas, ¿sí? Cuando hablamos de asma, esta es una enfermedad, en este caso, obstructiva. Aquí se produce un proceso inflamatorio, pero obstructivo, que va a favorecer a que el flujo de aire sea reversible a las expensas del agente que le está ocasionando, en este caso, la inflamación. Entonces, hay un estrechamiento que se va a deber a diferentes agentes, y por eso la imagen que aquí viene, medicamentos, el frío, el estrés, el ejercicio, los ácaros, la zoonosis, todo eso. Y el diagnóstico, a diferencia de la neumonía, las pruebas de función pulmonar son las que nos van a dar a nosotros el saber descartar si estamos hablando de un proceso obstructivo inflamatorio, como es asma, o como viene siendo en este caso EPOC. En el caso de la bronquitis, al igual que la neumonía, la inflamación es en ese solamente es el caso de los bronquios, pero si ustedes observan la imagen, solamente viene una parte del pulmón. Entonces yo puedo tener una bronquitis cuando es solo una parte del pulmón, y puedo decir de neumonía cuando tengo la afectación en todo el hemitórax. Los agentes etiológicos principalmente van a ser infecciones virales, y aquí vamos a encontrar secreción de moco, inflamación, hipertrofia glandular, ¿sí? Que va a responder de una manera mucho más fácil a si fuera un problema de neumonía. El diagnóstico, al igual que la neumonía, es una radiografía torácica. Verificamos las secreciones, que es el esputo, y realizamos pruebas de funcionamiento pulmonar. Si ustedes observan, vuelvo a repetir, esas diapositivas están muy económicas, muy pequeñas. Sin embargo, ahorita con el ejercicio nos va a quedar más claro de cómo vamos a trabajar nosotros para hacer un cuadro diferencial en la fisiopatología de esas enfermedades. Entonces, yo tengo EPOC, y cuando tengo EPOC, si ustedes observan, el alveolo es totalmente diferente al alveolo que veíamos ahorita en la bronquitis. En estos pacientes, lo que tenemos nosotros es que la luz del pulmón se hace más pequeña, pero yo tengo, en el caso del alveolo, la ausencia de las membranas pulmonares. ¿Eso qué significa? Que los sonidos que yo voy a producir durante la expiración y durante la inspiración en mi paciente van a ser diferentes en todas esas enfermedades. ¿Ok? Aquí vemos un pulmón ya dañado, principalmente la causa es el humo del tabaco. Entonces, ¿qué tenemos? Hablando de fisiopatología, en el caso del EPOC, tenemos un flujo expiratorio forzado, tenemos incrementos del volumen que se queda dentro del pulmón, que es el volumen residual, que nos va a llevar a alteraciones entre el cociente, dice aquí, del volumen residual y la capacidad pulmonar. ¿Qué pasa? El paciente tiene mucho aire atrapado, pero no lo puede utilizar, y por lo tanto se fatiga. Y aquí viene lo que viene siendo algunas intervenciones, como es en el caso del paciente de riesgo, pues aplicar las vacunas, como es la del neumococo y la influenza. ¿Ok? Entonces voy a quitar esa diapositiva y nos vamos a ir a lo que les quiero compartir para hacer el ejercicio, y sí me gustaría que entre todos lo hagamos. Sí, porque ese ejercicio se los voy a pedir, si todo sale bien. Espero vernos por ahí en febrero del próximo año, y les voy a, así, sin cañón y sin nada, en el pizarrón, todo eso lo vamos a hacer nosotros, y por lo menos que sepan de qué estamos hablando. Si yo tengo un paciente con EPOC, el manejo y el pronóstico es muy diferente a un paciente con asma, porque el paciente con EPOC puede tener asma. O el paciente asmático puede desarrollar una EPOC en un futuro si es un paciente asmático que es fumador. ¿Ok? Si tengo un paciente con neumonía, ese paciente puede tener primero EPOC o primero asma y luego tener una neumonía.
Pero un paciente con neumonía no puede tener después una bronquitis. Primero es la bronquitis y luego la neumonía. ¿Ok? Entonces, el diagnóstico y el manejo que le voy a dar a mi paciente, hablando de las intervenciones de enfermería, que es lo que les quiero vender a ustedes la idea, es ¿en qué posición el paciente respira mejor? ¿Alguien me puede decir? Semisentado, maestra. ¿Y eso cómo se le llama en el léxico del Semifowler. en semifowler? Entonces, yo tengo paciente en semifowler, eso va a ayudar bastante. ¿Qué otra cosa puedo hacer con mi paciente para que respire mejor? Lo tengo en semifowler, ¿qué más le hago? Que no tenga, por decir, una bata tan ajustada para que no le obstruya una presión más en sus pulmones. Ahora, ¿Ok? ¿Qué otra cosa? ¿Qué le hago al paciente llega a urgencias y si no puedo respirar, qué le hago? Ponerle oxígeno, puntas nasales. Puntillas nasales. Entonces, yo tengo semifowler y con puntillas nasales. ¿Qué más le hago? No se le administra un, ¿cómo se le llama? Un beta bloqueador. Olvidémonos de los No, ¿verdad? medicamentos. Ahorita medicamentos, no. Yo quiero, ustedes, ese apapacho que le dan al paciente, ¿qué le voy a hacer? ¿Qué más? Lo tengo con oxígeno, lo tengo semifowler, ¿qué más le hago a ese paciente? Cualquier paciente con problemas respiratorios, el manejo es igual. Hablando de las intervenciones de enfermería, no el tratamiento farmacológico, sino las intervenciones. Acuérdense que estamos... Vas haciendo que se relaje el paciente entonces, como que le preguntas qué tuvo o ese tipo de cosas. No, de otra cosita. Los Mantenerlo signos con un vitales. oxímetro de pulso. Sí, exactamente, el oxímetro de pulso. Sí, los signos vitales de mi paciente. ¿Cuánto tiene de frecuencia respiratoria? ¿Cuándo está oxigenando mi paciente para saber en ese caso qué voy a pensar con este paciente? ¿Ok? Y luego ya me voy a ir a los signos y síntomas. Entonces los invito a que agarren ustedes, tengan su libretita ahí y vayan haciendo este cuadro junto conmigo para, pues, empezar a echarle coco. ¿Sí? Entonces, ahorita decíamos enfermedades obstructivas. Y las otras son restrictivas. A ver, Antonio, ¿cuáles son las obstructivas? Hola, Antonio. El que sea. El EPOC y el asma. Ok, perfecto. Entonces aquí vamos a tener EPOC y el otro es asma. A ver, el otro, Antonio, ¿cuáles son las restrictivas? Ay, profe, no sé. Ya ves, pues. Michael Jackson a todo lo que hay en tu portada. Ok, Pablo, restrictivas. No te escuchamos. Vendría siendo neumonía. Ajá. ¿Y la otra? Neumonía, ¿qué puede ser la otra? Bronquitis. Ok. Bueno, ¿cuál es la etiología? ¿Qué causa el EPOC? A ver, Jocelyn Vega. Flor. Saraí. Maestra, yo. A ver. Obstruye los pulmones. Sí, pero ¿qué es el que causa que mis pulmones se Había obstruyan dicho, cuando tengo EPOC? maestra, Lopoc había dicho que la causa más común era el humo del tabaco. Así es, tabaquismo. Ok, Tania, ¿qué causa el asma? No hay problema si alguna otra persona lo sabe y lo quiere decir, no pasa nada. Yo le digo a Tania y ahorita voy a seguir buscando por acá. creo que el asma te evita que respires de forma adecuada y evita que todo el aire, o sea, como que entra poca cantidad de aire, perdón. ¿Pero y qué la dificultad de causa? ¿Qué respirar. causa que entre poquito aire a los pulmones? Ahí es la inflamación y obstrucción de los bronquios. Sí, pero ¿qué El causa? asma lo causa como las sustancias que se encuentran en el aire, como el polen. Ajá, entonces aquí le vamos a poner polen. ¿Qué más? Ácaros o polvo. Ajá. Ejercicio. Ok, O ¿qué las más? mascotas también, todo lo que suelten. ¿Oh? Residuos de cucarachas. Ajá. ¿Qué más? El tabaquismo también lo puede llegar a provocar, Sí, ¿no? claro. La Pero capa de mascotas.
Todo lo que tienen en común esto es que se condonan un fenómeno de alergia a mi paciente y esa alergia hace que se cregue moco, secreciones y todo eso. ¿Sale? Todo eso tienen en común. Ok, la neumonía, ¿qué causa la neumonía? Es como el frío, ¿no? O como Una gripas bacteria, ¿no? maltratadas. No, Es una son bacteria. principalmente Un bacterias. virus o bacteria. Y los bronquitis son principalmente virales. Ok. ¿Ok? Bueno, ahora viene lo bueno, fisiopatologías de material. ¿Qué pasa con mi paciente cuando tengo que explicarle lo que está pasando con él, hablando de los cambios que está teniendo su cuerpo con referente a las alteraciones, específicamente para decirle lo que usted tiene va a ser crónico o lo que usted tiene puede mejorar o se va a enfermar ahorita, sale del hospital y ya no se preocupe nuevamente por enfermarse de lo mismo? Cuando yo tengo un problema bacteriano y viral, si mi paciente tiene una buena rehabilitación y sale de ese cuadro, normalmente le va bien. Pero si yo tengo un paciente que desde los 12 años empezó a fumar a razón de una cajetilla por día y ahorita tiene 50 años, todo ese impacto que tiene en su pulmón va a cambiar y va a tener una restricción horrible. Entonces, ¿qué pasa? Se endurece el pulmón y eso impide que el flujo de aire sea el adecuado. Entonces, cuando yo estoy comentándole eso a mi paciente, pues el manejo va a ser diferente. Por eso les decía, las intervenciones de enfermería, vamos a enfocarnos un poquito ahorita. Entonces, yo aquí tengo, con el EPOC, tengo un fenómeno de obstrucción. Esa es la fisiopatología del EPOC. Un fenómeno obstructivo que impide que yo tenga una buena inspiración y una expiración. Por eso, dentro de los signos y síntomas que tiene mi paciente, tiene tos. ¿Pero qué característica tiene la tos con el paciente con EPOC? Es seca. Es tos seca. Ajá. Y si llega a expectorar, ¿de qué color es la secreción que le sale? Pues blanca o no es verde porque no tiene ninguna bacteria ni virus ni nada, ¿no? Perdón, se le conoce como el expectorador rosado. Cuando el paciente escupe, las secreciones son blancas, espumosas, rosados, inclusive así como el salmón. Entonces el paciente, la secreción es así como rosita, un rosita casi blanco. ¿Ok? En el paciente con asma, su fenómeno es inflamación. Esa inflamación obstruye la luz del alveolo y también tiene tos. Pero ¿qué característica tiene la tos del paciente con asma? Es, por ejemplo, cuando tosen y como que hacen un silbido así. Ajá. Sí, muy... Como que se quedan con la... O sea, él es el sonido de la tos y como que queda un pitidito. Así, una cosa. Así es, se le conoce como tos sibilante. ¿Por qué? Porque a diferencia del EPOC, yo tengo la caverna o tengo el alveolo que no tiene membrana, ¿sí? Y está hueco, entonces el paciente tiene aire ahí, pero no lo puede sacar. En el caso con el paciente con asma, tiene el aire, tiene atrapado ahí, por eso es un fenómeno obstructivo, pero cuando logra sacar el aire hay un esfuerzo expiratorio y se produce así como cuando desinfla un globo. Es un pillido. Y esa sibilancia, que es ese sonido, se produce durante la expiración. ¿Ok? Bueno, ¿qué tengo cuando, hablando de la fisiopatología, tengo cuando presento una neumonía? Tengo inflamación. Pero esa inflamación tiene una característica. ¿Ok? Esa paciente presenta tos y la tos, ahora sí, ¿de qué color es lo que expectora? Verdezona, ¿no? O... Así es tos con un esputo verde, ¿sí? Si al momento de que yo tengo el pulmón así, el paciente mete aire y hace un sonidito cuando se abre el alveolo, ¿cómo se le llama ese sonido cuando se abre el alveolo que estaba pegado porque tenía moco? Eso se llaman estertores. Estos pacientes tienen ese sonido que se llaman estertores. Es el sonido que produce el alveolo cuando se abre para permitir el flujo de aire. En asma y en EPOC, el aire está dentro y no puede salir. En neumonía y en bronquitis, el aire está afuera y lo tengo que meter al alveolo, entonces se abre y produce estertores. ¿Sí? Entonces aquí voy a tener un fenómeno de inflamación,
pero la tos que presenta mi paciente es principalmente tos seca, ¿sí? O con poca expectoración. Como no es bacteria, ¿sí? La expectoración es como si fuera saliva, sin color. Ok. Entonces ya hablamos ahorita de la tos, ya hablamos de la disnea, ya hablamos de la fisiopatología, de manera así muy general. Y lo que quiero con ustedes, vamos a hacer aquí una diferenciación, ¿cómo hago el diagnóstico? ¿Cómo hago el diagnóstico de POC? ¿Cómo es el diagnóstico de POC? Por ejemplo, si su abuelito, su papá fuera fumador, ¿cómo habría el diagnóstico de POC si tose mucho y ya le dijeron que tiene POC? ¿Cómo habrán hecho el diagnóstico? ¿Cómo? Con una espirometría o una tomografía. Primero que nada, son los antecedentes. Yo no voy a pensar en EPOC si yo no tengo el antecedente de mi paciente. Y ahora sí, voy a hacer una espirometría. ¿Por qué es importante la espirometría en el EPOC y en el asma? Porque ambas se comportan con ese proceso inflamatorio, pero cuando yo hago la espirometría, para descartar si ese proceso obstructivo es meramente obstructivo o es por inflamación, como es el caso del asma, mi paciente va a mejorar después de que yo administre un medicamento que es un broncodilatador. Por eso es importante la espirometría. Si yo le quito a mi paciente el polen, los ácaros y todo eso, mi paciente se va a manifestar como si fuera un paciente normal, como si fuera un paciente sano. El paciente, si yo le quito el que esté fumando, mi paciente va a seguir con el proceso obstructivo. Menos, pero va a seguir con el proceso obstructivo. Entonces, es muy importante aquí las intervenciones de enfermería, que es lo que quiero que ustedes me ayuden. Ahorita decíamos lo que es la posición para mi paciente. ¿Ok? ¿Qué otra cosa le voy a pedir a mi paciente, hablando además de la posición? Y que les decía, todos los pacientes hablando de problemas respiratorios va lo mismo. Vigilancia de signos vitales. Ok, voy a ver si se acomodan. Okay, formato. Ahí está. Vigilancia de signos vitales. Oxigenoterapia. Control de secreciones. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa para mis pacientes en esas intervenciones de enfermería que las voy a necesitar? Pedirle al paciente que no hable mucho o que se mantenga en una posición, porque le agarra el mismo desespero, platicar con él, porque el mismo desespero de estar así con la falta de oxígeno, pues tienden a desesperarse y querer gritar, hablar, y eso le dificulta con el asma. Imagínense 50 años y tenemos EPOC y quedarnos quietos. Nos faltan todavía 30 años más para seguir vivos. ¿Cómo le hacemos para vivir 30 años sin poder respirar de forma efectiva? Pues van a cambiar de enfermero o de médico. Lo que sea importante es la rehabilitación pulmonar. Vamos a ejercitar este pulmón en nuestro paciente a través de ejercicios o actividades que van a mejorar nuestra capacidad para ventilar. Al principio el paciente se va a cansar. Inflar globos, agarrar un flujón,
echarle aire en una botellita grande, así para hacer burbujitas, ¿sí? Empezar a hacer actividad física, que el paciente poco a poco lo vaya tolerando, porque muchos de ellos pueden tener algún fenómeno adyacente. El uso de los esteroides favorece a la obesidad. Entonces, vamos a ejercitar los músculos de los pulmones, son músculos, entonces vamos a hacer con nuestro paciente. Y esto aplica también en el caso del asma. Otra de las cositas, hablando del asma, las actividades deportivas que en lo particular a mí me gustan mucho, es lo que tiene que ver con natación. Yo a los pacientes con actividades, con problemas respiratorios, si se pueden mandar a nadar, los mando a nadar. ¿Eso por qué? Cuando yo humedezco la vía respiratoria, es que estoy nebulizando a mi paciente, estoy metiendo agua y el paciente se va a nadar, favorece un poquito a que esté metiendo agua a su nariz, porque el paciente, ¿qué hace? Traga el aire por la boca y saca aire por la nariz cuando está nadando. Si ustedes les ha tocado ver niños que se meten en las albercas que aparentemente no tienen ningún problema respiratorio, siempre les sale un moco. Cuando estamos en la alberca, aumenta la secreción. Entonces, ¿por qué? Porque lavamos todos los cornetes. Entonces, el tener la vía aérea superior despejada favorece que el paciente respire un poquito mejor. Entonces, yo amo mandarlos a nadar, bicicleta, actividad, lo que es ejercicios que generan a mi paciente que vaya ganando resistencia. De esa forma, nosotros vamos a ayudar al paciente a que respire un poquito mejor. Entonces, actividad física, primero de ligera intensidad, luego de moderada intensidad y luego el paciente como vaya queriendo, ¿sale? Y eso es muy importante. Muy diferente a este paciente cuando hablamos nosotros de la posición, control de secreciones, rehabilitación. Aquí, el paciente, ¿qué va a hacer? Lo tenemos hospitalizado, hospitalización. Estos pacientes ocupan reposo, ocupan descansar y vamos a dar antibióticos. Aquí en el caso de las bronquitis, de igual manera, es vigilancia estrecha en estos pacientes que tenemos que hacer nosotros con ellos, ¿ok? Entonces, sí los invito a que traten de enriquecer un poquito esto y el diagnóstico en las neumonías por la radiografía simple de tórax nos va a ayudar mucho para ver cómo está la evolución de sus pulmones y aquí también. O sea, en todos casos podemos hacer radiografía, pero para hacer diagnóstico en EPOC y en asma ocupamos por lo menos una espirometría en nuestros pacientes. ¿Sí? La radiografía de tórax nos sirve, pero ocupamos la espirometría. Aquí nosotros podemos hacer espirometrías, podemos hacer algún otro estudio, pero el que nos va a marcar a nosotros cómo está ventilando mi paciente me lo va a dar, en este caso, las pruebas de funcionamiento pulmonar, como la espirometría. El oxímetro de pulso me está diciendo en este momento cómo se encuentra mi paciente y cómo va evolucionando. ¿Sale? Entonces, las diapositivas que les acababa de compartir ahorita, hablando de la ventilación pulmonar, habla un poquito de esto, pero sí me gustaría con ustedes que traten de ir haciendo estos cuadros diferenciales por patología. Cuando regresemos a clases presenciales, esto lo vamos a hacer en el pizarrón. Y todas las palabras que yo no conozca, por ejemplo, aquí le estoy poniendo solamente tos, pero puedo hablar de disnea, ¿sí? Puedo hablar de cianosis, ¿sí? Puedo hablar de mi paciente que va a tener debilidad, fatiga, anemia, porque mi paciente o come o respira. Entonces, todo eso lo puedo ir agregando yo aquí cuando hablo con EPOC. ¿Sale? Y en el caso del asma, mi paciente pues puede tener obesidad a expensas de los medicamentos, como decía su compañera, de los corticosteroides. Entonces, intervenciones de enfermería. ¿Cuál de estos pacientes voy a vacunar contra influenza? Estos que están aquí. Estos pacientes con enfermedades obstructivas, dentro de las intervenciones está la vacunación. ¿Por qué? Porque no se le va a quitar el EPOC. El asma tampoco se le va a quitar a mi paciente. Lo puedo controlar y tener una buena calidad de vida. En el caso del EPOC, puedo detener la patología y ayudar a mi paciente a tener una mejor calidad de vida. Pero ni EPOC ni asma se van a curar. En el caso de la bacteremia, a mi paciente no le puedo poner unas vacunas en este momento que tiene su episodio agudo, ni tampoco en el caso de la bronquitis.
Ya que salgan de este cuadro, entonces sí yo lo pudiera vacunar. Pero yo espero no estarme enfermando de neumonía ni de bronquitis por lo menos una vez cada 10 años. Entonces que no sea tan frecuente en mi paciente. Todo paciente con EPOC y con asma se ocupan vacunar contra neumonía y contra neumococo. ¿Sale? No sé si quieran comentar alguna otra cosita. Nos quedan 7 minutos. ¿Qué actividades le pide la plataforma para que hagan esa semana? Nada más bien un foro. Con ese es suficiente. Y en ese foro yo quiero que me hablen de esto que estoy platicándoles aquí. Es ¿Cómo? el tema de cuáles son restrictivas y obstructivas. Así es. Entonces yo quiero que en el foro ustedes le pongan así sal y pimienta. O si es sushi le pongan un poquito de soya con tajín. O le pongan lo que ustedes quieran. O si empiezan en hamburguesas, pónganle camarón empanizado. El chiste es que échenle a gusto ahí. Que se note que realmente dentro de las enfermedades respiratorias es la primera causa de hospitalización en los pacientes entre los 18 y los 60 años. Entonces, una gripe maltratada se puede ocasionar una bronquitis y esa bronquitis, si el paciente no tiene reposo, no se hidrata, puede llegar una bacteria oportunista y hacer su agosto ahí. Y si esa bacteria segrega mucho moco y ese moco se contamina, puede formar un fenómeno que se llama empiema, que es la formación de pus adentro, en este caso del pulmón, como si fuera un abscesito, y nos puede llevar a muchas cosas, que hay que drenarlo, hay que sacárselo de ahí al paciente. ¿Ok? Y pues si le ponemos que somos fumadores o tenemos problemas respiratorios de la infancia que se están manifestando ahorita que somos de vida adulta, pues entonces es importante nosotros hacer esa. ¿Algún comentario, jóvenes? Ninguno. Los que no han hecho la tarea del resumen de las imágenes, por favor, háganlas, súbanlas para empezar a calificarlos y nos vemos el próximo martes. Ok, maestra, nos vemos. Y les encargo ese cuadro que está aquí para que lo enriquezcan, por favor. Ok. Muy bien. ¿Tiene que ser a fuerzas en Excel? No, lo puedes hacer en tu libreta y a mano. A mí me encanta más en la libreta y a mano. Ah, ok. Sí, agarras una hojita y esta hojita es de POC, agarras otra hoja y esta hoja es de asma, agarras otra hoja y esta ahí. Porque, insisto, yo no quiero los medicamentos, quiero las intervenciones de enfermería. Llega un paciente y el médico le va a decir, ¿sabes qué? Ponle oxígeno, admítale salbutamol, ponle esto, ponle otro, y te da un arsenal de cosas. Pero eso, hablando de cuestiones de enfermería, si yo hago todo lo demás, el paciente en ocasiones no ocupaba nada de lo demás. Como decía su compañero ahorita, primero que se sienta bien. Ay, no hay. ¿Sale? Ándeles, pues, nos vemos ¿Por pronto. dónde se lo vamos a Cualquier mandar? cosa, estoy para servirles, Tania. Un gustazo verte. Chamacones, Manuel. Y maestra igualmente. Va. Ahorita te voy a mandar.